El tema de esta noche es orar con Dios como nuestra fe. Es un tema bastante profundo, hermanos. Yo les pido que nos concentremos y tratemos de que el Señor realmente toque nuestro ser interior, ¿no? Entonces le pedimos, Señor, háblanos esta noche. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu hablar. Que solamente nuestros labios, Señor, sean, oh Señor, un canal para que tú puedas hablarnos. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos verdaderamente qué es orar. Amén. Vamos al primer punto. Aquí tenemos un versículo muy conocido, que es Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad, o la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Yo soy la verdad, ¿no? Él se está presentando a nosotros esta noche y nos dice, yo soy la verdad. No solo la verdad, soy el camino, soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. ¿Seguimos? El segundo versículo de Juan 8:32 y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, aquí hay un segundo peldaño en esta ascensión que debemos tener día a día. ¿Cuál debe ser nuestra meta, nuestro propósito? Conocer la verdad. Si conocemos a Cristo, ese Cristo nos hace libres. ¿De qué? Nos hace libres de todo lo viejo, de toda la vieja creación, de todos los intentos del enemigo por distraernos, por atrasar el avance y la edificación que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces necesitamos conocer la verdad. Y vamos a un peldaño aún mayor. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, se refiere al Padre, que todos los hombres sean salvos. Ese es un punto. Pero lo más importante es que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, que conozcamos al Cristo victorioso. Entonces, tenemos Juan, el primer peldaño, donde él declara, yo soy la verdad. En el segundo, nos indica que si lo conocemos a él, seremos libres de todo lo que el enemigo pretende. En el tercero, estamos viendo la declaración del Padre, que todos, él quiere que todos sean salvos. Sabemos que no va a ser así. Pero aquellos que sean salvos, vengan, dice, vengan, o sea, hacia él, al pleno conocimiento de la verdad de Cristo. Y vamos al cuarto peldaño. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aquí ya sabemos cuál es nuestro camino, sabemos cuál es el deseo de Dios, sabemos que conociendo a Cristo somos libres, pero acá hay un punto que nos corresponde a nosotros. Procura con diligencia. Y ser diligente significa hacer todo lo necesario en el tiempo y en la medida que el Señor lo requiera para presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Si conoces la verdad, puedes trazar bien esa palabra. Entonces, vamos al siguiente punto, que es Efesios 4:15, donde dice que sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Asidos a la verdad, hermanos. Necesitamos estar asidos de Él, no de cualquier manera, en amor. De esta manera creceremos en todo.
en aquel que es la cabeza. Seremos miembros adecuados, útiles para el fluir que Él necesita que haya en el cuerpo. Y el último punto, el último peldaño de este ascenso es tercera de Juan 1:4, donde dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y usted dirá, pero yo soy joven, no tengo hijos. No se refiere a los hijos físicos solamente, se refiere a los hijos espirituales. Todos ustedes de alguna manera están pastoreando a alguien. Y no sería un gozo, luego de hacer todos estos peldaños, poder llegar a decir, no tengo yo mayor gozo. El oír que mis hijos andan en la verdad. Gloria al Señor, hermanos, que podamos decir eso. Amén. El siguiente. Entonces vamos a ver los puntos que considera este mensaje. Dice orar con Dios como nuestra fe. Primero, a fin de orar con Dios como nuestra fe, necesitamos conocer el significado de la oración. Si yo les dijera, ¿qué es una oración? Usted me diría, es comunicarme con Dios. No, una oración que todo el mundo conoce está compuesta de 3 componentes. Sujeto, verbo y predicado. El eje de esa oración es el verbo. Y el verbo es Cristo. El sujeto es por quien vamos a orar. Y el predicado es para qué ocurra. Entonces, ahí tenemos el concepto que nos han enseñado, académicamente hablando, que es una oración. Aquí vamos a entender eso, pero traído al ámbito espiritual. Necesitamos conocer el significado de la oración. El siguiente. Al maldecir la higuera, un símbolo de Israel, el Señor les enseñó a sus discípulos a orar por fe. El tercero. Necesitamos, hermanos, orar con Dios como nuestra fe. Fíjese, necesitamos orar con Dios como nuestra fe. Y el cuarto, la oración en Marcos 11, 20 al 24 es una oración con autoridad. Vamos al desarrollo de estos puntos, hermanos. Son muy ricos, hermanos. Dice, el primero, a fin de orar con Dios como nuestra fe, necesitamos conocer. Esa palabra necesitamos, póngala en su corazón. Necesito conocer el significado de la oración. Y vamos al primer punto de esto. El verdadero significado de la oración es contactar a Dios en nuestro espíritu y absorber a Dios mismo. Y vamos a tocar estos puntos. Vamos a ver, Jacobo dice 5:17. 5:17. Confesaos pues vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición del justo puede mucho. Eso nos dice Jacobo 5:17. Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. Entonces, es el Espíritu el que colabora en la oración. Y vamos al último punto de Efesios 6:18, dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Entonces, el verdadero significado, como vemos acá, en la oración, es contactar a Dios en nuestro espíritu y absorber a Dios mismo
para que sea Él en nosotros. No me quiero adelantar. Siguiente punto. Orar significa darnos cuenta de que no somos nada y que no podemos hacer nada. Usted dirá, pero entonces, ¿para qué oro? Vamos a ver para qué va a orar usted. Tercero, una persona que ora, ¿qué es lo que produce? Primero, cooperará con Dios. Nuestra oración no es para que se cumplan mis deseos, todas mis situaciones. No, mi actitud de esa persona que ora es cooperar con Dios. ¿Qué quieres que ore, Señor? ¿En qué puedo ser útil? Usa mis labios. Esa debe ser nuestra actitud para orar. Lo segundo, el punto B, obrará juntamente con Dios. No declara solo, lo hace juntamente con Dios. Después vamos a ver aplicaciones prácticas. El C dice, permitirá. Una persona que ora permitirá que Dios se exprese a sí mismo y exprese su deseo desde lo profundo de su ser y por medio de esta persona que ora, lo cual redundará en que se logre el propósito de Dios. Miren esto, hermanos, exteriormente es el hombre quien ora, pero interiormente es el espíritu quien ora. No trate de hacer oraciones nacidas en su mente, creadas por una necesidad. No, vaya y toque el espíritu y permita que el espíritu es el que él, en el fondo le esté, por decir de alguna manera, no es exacto a lo mejor lo que voy a decir, pero le esté soplando lo que usted tiene que orar. Él le dice y usted lo habla públicamente, lo declara, y al final vamos a ver un tipo de oración que es muy importante que la tengamos clara. El punto 4 dice que la oración es el fluir entre el hombre y Dios y es el contacto mutuo entre el hombre y Dios. Antes de abrir mi boca y de ponerme a orar, debo ejercitar mi espíritu. Debo estar en una unión orgánica con Él, pero real, de tal manera que Él use mis labios, que yo sea ese canal que Él necesita. Hermanos, Dios es todopoderoso, pero nos necesita. Él necesita del hombre. ¿Para qué? Para ser expresado por un lado y para concluir su plan, que es tener esa expresión gloriosa, la Nueva Jerusalén. El siguiente punto, el punto 5 dice, cuanto más oremos, más seremos llenos de Dios y más nos rendiremos a Dios y seremos ganados por Él. Creo que más claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, permanentemente orar. Mientras voy en el carro, en el auto, en lo que sea, puedo ir orando. Mientras estoy almorzando, puedo ir orando, si lo estoy haciendo solo. Obviamente, si estoy con otra persona, bueno, tengo que conversarlo. Pero en mis tiempos en que pueda estar solo, aprovechemos ese tiempo. Entonces, entre más oremos, más seremos llenos de Él. Y más nos rendiremos a Él y con ello seremos ganados por Él. Siguiente punto. El principio rector de nuestra oración debería ser que la oración nos introduce en Dios. El resultado de la oración apropiada es que nos hallemos en Dios. Por eso, orar con Dios como nuestra fe es un principio básico para orar. Y el último punto, punto 7. El punto 7, hermano. Una verdadera oración, una oración con esencia, es una en la que verdaderamente, primero, tenemos contacto con Dios. Segundo, lo respiramos. Tercero, lo disfrutamos. Cuarto, lo obtenemos. Quinto, somos llenos de Él.
Y sexto, le permitimos ganar todo nuestro ser. ¿Para qué? Punto 7. ¿Para qué? Dice, si los hijos de Dios pueden ver este punto, o sea, si logramos ver este punto, tendremos una mejor comprensión en cuanto al verdadero significado de la oración. Es decir, podremos sacarle mayor provecho a orar y hacer una verdadera oración, en esencia como Dios lo necesita y lo quiere. Vamos al punto 2. La sección 2 nos habla de que el Señor, al maldecir la higuera, un símbolo de Israel, el Señor les enseñó a sus discípulos a orar por fe. Vamos al desarrollo de este punto. Dice lo primero, su enseñanza aquí fue conforme a la voluntad de Dios, la cual debe ser realizada para el cumplimiento de su economía. Esto es muy importante, hermanos. Veíamos al principio que decíamos que tenemos que conocer la verdad. Si yo conozco cuál es la economía de Dios, es decir, cuál es el plan de Dios, desde Génesis 1:26 hasta Apocalipsis 22, ¿cuál es el plan de Dios? Llevar a cabo su economía. Ok, la nueva Jerusalén, perfecto. El cuerpo de Cristo, antes de eso, el nuevo hombre, etcétera, ¿no? Entonces vamos yendo paso a paso hasta llegar a la nueva Jerusalén. Entonces, aquí vemos su enseñanza aquí, el Señor lo que hizo al maldecir la higuera fue conforme a lo que Dios quiere, lo cual se realiza para que se cumpla su propósito, el deseo de su corazón. Siguiente. No muchos ven que la enseñanza del Señor sobre la oración está relacionada con la economía de Dios, la cual debe ser realizada por su pueblo fiel que hace su voluntad. Él necesita de nosotros, hermanos. Eso tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Pero nosotros necesitamos aún más de Él, porque sin Él, ¿qué somos? Nada. Entonces, el siguiente punto, para orar tal oración, hermanos, debemos ser las personas correctas que hacen la voluntad de Dios, su gran voluntad para la realización de su economía. Entonces, debo conocer su voluntad. Es decir, tengo que ir con la verdad y esa verdad me hará conocer su voluntad. Es decir, cómo quiere y qué quiere en este momento, por ejemplo. Si yo tuviera que orar, ¿cuál es el deseo de su corazón? Que ore por ustedes, que ore para que se abran al Señor, que ore para que ustedes ganen más Cristo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendría que orar usted? Señor, me abro a ti. Señor, necesito más de ti. Señor, te quiero a ti. Entonces, así vamos infundiéndonos y mezclándonos para llegar a que el Señor haga su voluntad. ¿Cuál es? Edificar el cuerpo de Cristo y por consiguiente, posteriormente, es llevar a cabo la nueva Jerusalén. El siguiente. Deberíamos ser aquellos que llevan a cabo la voluntad de Dios a fin de realizar su economía, que consiste en producir un organismo para su beneplácito. Ese organismo es el cuerpo de Cristo, con cada miembro, oh Señor, funcionando. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de dar este tema? Los miembros, ustedes, van a empezar a funcionar, cada uno a dar su porción, lo que ganaron, lo que el Señor les dio. Entonces, ahí empezamos a hacer que este organismo empiece a producir los efectos que dan el beneplácito a Dios y que le permite a Él edificar su iglesia. Siguiente punto. El Señor Jesús, quien es recto ante los ojos de Dios, conoce el corazón de Dios. Así que el hecho de que maldijera la higuera fue según su conocimiento de la voluntad de Dios, en el cumplimiento de la economía de Dios referente a abandonar a Israel, al Israel podrido.
Ya Israel estaba en una situación muy caótica. Entonces el Señor declaró con este hecho que Dios estaba haciendo que se cumpliera, abandonando a Israel para que se volviera en algún momento a Él, ¿no? El siguiente, con base en este trasfondo, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar para llevar a cabo la voluntad de Dios conforme a su economía por fe. Y esa fe, ¿quién es? Es una persona, es Cristo mismo. Amén. 4. Nuestra oración debería llevar a cabo la voluntad de Dios de obtener el cuerpo de Cristo, el cual llevará la nueva Jerusalén a su consumación. Si ustedes se fijan, todos los puntos están relacionados con la voluntad de Dios, que es que se cumpla la economía de Dios y finalmente eso tiene una consumación que es la nueva Jerusalén. En cada cosa que vamos a orar, tengamos presente esto. Entonces yo voy a orar por la reunión de jóvenes, perfecto. ¿Para qué? Para que el Señor cumpla su plan. ¿Y cuál es el plan? Que muchos jóvenes sean ganados, que muchos jóvenes lleguen a ser los vencedores, que lo traigan de regreso. Señor, haznos esos vencedores. Entonces estoy alineado con el deseo de Él. ¿Para qué? Para que se cumpla ese deseo. Llegue a la consumación, su plan, y tengamos la nueva Jerusalén. Amén. El tercero. La tercera sección nos dice que necesitamos orar con Dios como nuestra fe. Este punto es la carga del mensaje, ¿no? Y vamos a ir desarrollándolo. Dice que en Marcos 11, del 20 al 24, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar por fe para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿De qué manera lo hizo? Vamos a ver. Dice que cuando aquel que ora es mezclado con Dios y es uno con Dios, Dios llega a ser su fe. Esto es lo que significa tener fe en, fíjense la palabra clave acá está en Dios. ¿Qué significa en? Es dentro. Entonces, tengo fe en, o sea, dentro de Dios he conseguido fe. ¿Y quién es esa fe? Es el Cristo victorioso en nosotros. Más Cristo, más fe. Entonces, cuando oremos, hermanos, pensemos en esto y clamemos para hacer que nos podamos mezclar con Él, ¿no es cierto? Y hacer que Él llegue a ser nuestra fe, de tal manera que la oración sea verdaderamente orando con Dios como nuestra fe. Siguiente punto. Aquel que ora, dice, puede tener fe en Dios sin dudar, sino creyendo que ha recibido lo que pidió y lo recibirá. Y esto es importante. Vamos al tercer punto para fortalecer más esto. Dice en el versículo 24, el Señor Jesús dijo, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Palabra clave, recibido. Vamos a revisar esto. Punto A. Recibido es la palabra crucial en Marcos 11:24. Dice que la fe consiste en creer que hemos recibido lo que hemos pedido. Eso es fe. Cuando el Señor hace una declaración, si oráis con fe y le decís al monte, échate en el mar, el monte va de frente, se va a ir al mar. Físicamente eso es algo imposible, pero la fe hace que esto realmente se lleve a cabo. Amén. Punto B. Dice que la promesa presentada en este versículo es abarcadora porque habla de todas las cosas. Abarca todas las cosas. Y esto es muy importante, hermanos. Hay pedidos, como lo hacía ¿se acuerdan la viuda que iba todos los días al juez? Ella estaba pidiendo que se haga justicia respecto a ese adversario que la estaba molestando, ¿no?
el punto C, Marcos 11:24 no solamente dice que la fe es necesaria, sino que también habla sobre la naturaleza de la fe. La fe se refiere al pasado y no a nada en el futuro. Y aquí vamos a ver una diferencia entre el siguiente punto, hermanos. Según la palabra del Señor, deberíamos creer que ya hemos recibido, no que hemos de recibir. Eso es lo que dice en el versículo 24, ¿no es cierto? El siguiente, tener esperanza significa esperar obtener algo en el futuro. Creer significa considerar que algo ya ha sido hecho. Y esto es muy importante, hermanos. Vamos al siguiente. La fe no consiste solamente en creer que Dios puede hacer o hará cierta cosa, sino también en creer que Dios ya lo hizo. Ese es el punto clave en la oración, hermanos. Si ustedes quieren hacer un resumen de todo, el punto, la sección 3, yo diría que en el F está la clave de todo. La fe no consiste solamente en creer que Dios puede hacer o hará ciertas cosas, sino también en creer que Dios ya lo hizo. Ya lo hizo. Amén. Vamos a la cuarta sección. La cuarta sección nos dice que la oración en Marcos 11, del 20 al 24, es una oración con autoridad. Fíjese cómo hemos ido recorriendo, ¿no? Desde tener el significado de la oración hasta llegar a una oración práctica con autoridad. Dice que la oración más importante y la oración más espiritual es la oración de autoridad. Ahí hay una declaración. Cuando el Señor le dice a la higuera que será secada, se seca en el instante. Pero después le da un ejemplo a los discípulos que ellos también podrían hacer eso y le da el ejemplo del monte. Si ustedes le dicen al monte que vaya al mar, se echa en el mar, en ese momento va a ocurrir eso. Entonces, fíjense la fe, ¿no? Siguiente. La oración de autoridad es un mandato basado en la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Es Dios. Él es la autoridad. Entonces, ¿en quién nos vamos a basar para orar? En Él. Si Él en nosotros habla, hermanos, Él está dando la orden. Tercero, perdona, la oración de autoridad es una oración con mandato. Le digo algo. ¿Qué es más importante? ¿El poder o la autoridad? Y uno dice, puede ser el poder. No, es la autoridad. La autoridad es más importante que todo. Entonces, cuando hacemos una oración con autoridad, es una oración, es una orden. Es una orden, así de simple. ¿El B? Si deseamos tener oraciones de peso y de valor ante Dios, necesitamos ser capaces de emitir algunos mandatos autoritativos delante de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo yo, tan pequeño, voy a poder hacer eso? Oh, Señor Jesús. No, necesitamos, dice, ser capaces de emitir algunos mandatos autoritarios. Recuerde que estoy mezclado con Él y solamente cuando emito algún mandato de autoridad es porque Dios mismo lo está emitiendo desde mi interior usando mis labios. A eso se refiere. No a que yo le vaya a dar órdenes a Dios, eso es nada que ver, ¿no? A eso se refiere, hermano. Vamos al siguiente. 3. Orar con autoridad equivale a orar la oración de Marcos 11:24. Vamos a ver estos puntos que son muy interesantes. Una oración con autoridad no pide a Dios que haga algo, fíjense. Más bien ejerce la autoridad de Dios y aplica esa autoridad para lidiar con los problemas y las cosas que deben ser quitadas. Les voy a contar algo breve
un ejemplo muy práctico que yo lo viví hace muchos años, pero que para mí me marcó. Había una persona que reunía en ese tiempo con nosotros y esta persona tuvo un accidente. Se cayó de un tercer piso y se quebró la columna. Escuchen esto, hermanos. Bueno, su familia me llamó y fui a la clínica donde estaba esta persona, esta hermana. Estaba su familia, su esposo, sus hijos. Entré ahí y yo les dije, ¿me ayudan a orar? Y se rieron. Yo les dije, bueno, si ustedes no creen en lo que es la oración, les pido por favor me permitan estar a solas, estaba con otra persona ahí también, me permitan estar a solas para orar con su esposa. Y ahí como que se pusieron serios y ya. Y hubo una oración que salió de mis labios, no me pregunte porque yo era nuevo, y esa oración de autoridad hizo que esa mujer que estaba tendida en la cama, que los médicos decían con su columna quebrada era imposible ponerse de pie y ni hablar de caminar, esa mujer se puso de pie, transpiraba, hermano, ni se imagina, pero la oración fue con tal autoridad que esa mujer se sanó en ese momento y empezó a caminar y su familia no podía creerlo. Era asombroso cómo alguien, y posteriormente yo ya después me fui, los médicos llegaron a ver, qué sé yo, hicieron los exámenes y su columna estaba impecable. Era una columna nueva. ¿Quién provocó eso? ¿Juan Carlos? Para nada. Solamente el Señor usó mis labios para darle autoridad y hacer que esa familia se volviera completamente a Él. Ganó al esposo y 3 hijos que estaban ahí, y bueno, la hermana, por cierto, ¿no? Entonces, esto es una experiencia, hermanos, y tenemos que considerarlo. El siguiente punto. El punto B dice, una oración con autoridad no consiste en pedirle a Dios de forma directa, más bien consiste en lidiar con los problemas al aplicarles directamente la autoridad de Dios. Fíjense que el aceite de la unción tiene 4 componentes, en 5 en realidad con el aceite mismo, ¿no? Pero tiene 4, la mirra, la canela, 4 componentes. Los 2 primeros tienen que ver con la muerte del Señor y los 2 segundos tienen que ver con la resurrección. Cuando uno aplica el primer elemento de este porcentaje de esto, el cálamo y la acacia, sí. Gracias, hermano. Cuando uno aplica el primero, que es la mirra, que en realidad no lo dice así, la mirra, cuando uno dice, Señor, aplica la eficacia de tu muerte a esta enfermedad, por ejemplo, entonces el Señor opera. ¿Por qué? Porque le está aplicando muerte a eso que está dañando, que está provocando alguna situación. Pero luego vamos hacia la siguiente etapa, que es la resurrección. Y la resurrección, aplica tu preciosa resurrección a la persona, a la persona, digamos, para que sea ganada para ti, Señor, para que pueda sumarse en este desarrollo de tu economía, de la edificación de tu iglesia, como un miembro más que coopera para ti. Entonces, si uno estudia un poquito este punto de lo que son los elementos del aceite de la unción, la mirra, la canela, son 2 elementos que hablan. La mirra es la muerte, la eficacia de su muerte. Luego, después viene la resurrección, el cálamo, y la eficacia o el poder de la resurrección, la acacia. Entonces, podemos usar los elementos que el Señor nos da para ordenarle al enemigo que sea echado fuera.
Eso es orar con autoridad, basado y pisando lo que es lo que el Señor nos da como herramienta. El siguiente punto, hermano. La oración con autoridad tiene mucho que ver con los vencedores. Y aquí hay una invitación para todos nosotros. Todo vencedor debe aprender a hablarle a este monte, que es lo que dice Marcos 11:23. No debemos tener miedo de hablarle a este monte, pero ¿cómo lo hago? ¿Con mis palabras, con mi inteligencia, con mi mente? No, cuando ya me ejercité, ya mi espíritu ya está absolutamente en el Señor y el Señor está tomando el control de mis labios, yo declaro, basado en la palabra, obviamente, declaro la palabra y el monte se va a mover. ¿Por qué se va a mover? Porque la orden no la doy yo, la da Cristo. Hágase y se hace. Eso es una práctica que tenemos que empezar a ejecutar. De tal manera, fíjese que hay una invitación, como les decía, la oración con autoridad tiene mucho que ver con los vencedores. ¿Queremos ser un vencedor, hermanos? Entonces debemos aprender a hablarle a este monte. ¿Cuántos problemas se nos presentan por día? ¿Cuántas situaciones se le presentan a la familia? ¿Cuántos hermanos están con situaciones? ¿A quién, cuándo oramos hablándole al monte? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos y que nos debe llevar a un meditar. De tal manera, nosotros terminando la reunión vamos a poner el PDF para que ustedes lo revisen, lo repasen, lo estudien, lo profundicen con los versículos, orar, leer los versículos. Hermanos, les digo algo, el Señor va a crecer mucho más en ustedes y va a utilizar nuestros labios para hacer las declaraciones que tenemos que hacer y decirle a este monte, muévete, y se va a mover. Siguiente. Dios nos ha encargado que mandemos lo que Él ha mandado y le demos órdenes a lo que Él le ha dado órdenes. Él ya dio la orden dentro de mí y yo lo único que hablo a mis labios para ordenarle a ese monte que se mueva, que se eche sobre el mar, a esa hermana que sea sanada, etc. El siguiente, hermano. Esta clase de oración no va dirigida a Dios. Yo no le oro, Señor, hasta... No, esta clase de oración va dirigida de frente al monte, va dirigida a la enfermedad, va dirigida al problema, a la situación. En el fondo, va dirigida a ese enemigo que está molestando. Siguiente. La obra más importante de los vencedores, hermanos. Presten atención a esto. La obra más importante de los vencedores consiste en traer la autoridad del trono a la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo estas oraciones. Estamos trayendo la autoridad del Señor. El trono está en nosotros, en nuestro espíritu. Ahí Él está sentado. Te dirá, pero el trono está en el tercer cielo. Sí, es cierto. Pero Él está indistintamente allá y acá. Y es ahí, de ahí sale la orden. Entonces, el vencedor, ¿qué hace? Lo lleva a cabo, lo declara. Y voy a leerles de nuevo la obra más importante de los vencedores. Fíjese en eso. Consiste en traer la autoridad del trono a la tierra. Si queremos ser un vencedor, hermanos, y esta es la reflexión final y con la cual yo se las dejo para que la mediten y la oren. Debemos aprender a orar con autoridad
y hablarle al monte. El monte es cualquier obstáculo, todas las situaciones que se plantean. Lean los versículos de Apocalipsis. Por tiempo, lamentablemente, no podemos entrar mucho en esto, pero para darles tiempo a que ustedes puedan disfrutar. Y nuestra oración debe terminar este mensaje diciendo: Señor, queremos ser un vencedor. Cierre sus ojos ahí donde está y declare: Señor, queremos ser un vencedor. Queremos aprender a orar y hablarle al monte de acuerdo a lo que tú nos estás hablando. Señor, no hablándoles nosotros, oh Señor Jesús, sino habla tú a través de nuestros labios. Llévanos a ser aquellos que traen la autoridad del trono a la tierra. Cuando declaramos por esta oración de autoridad que Satanás está vencido. Que ningún obstáculo se va a oponer a ti, Señor, a que tú edifiques tu iglesia y lleves a la consumación esa edificación, ese nuevo hombre, como la nueva Jerusalén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén.